Mire, se cuenta la historia de un grupo de turistas que estaban a punto de cruzar la calle más transitada de la ciudad que estaban visitando, cuando de repente se les apareció un viejito de esa ciudad con un consejo muy práctico y muy poderoso. Les dijo, mire, momento, no vayan a intentar cruzar esta calle solos, porque si cruzan solos, los carros no van a parar, le dijo el viejito. La forma de cruzar esta calle aquí en esta ciudad es de cruzarlo todos al mismo tiempo como grupo. Cuando ustedes crucen la calle de esta forma como grupo, dice el viejito, los carros de esa forma sí van a parar. Y van a parar no por ustedes, sino para prevenir los daños al carro con muchos golpes que van a tener, dijo el viejito. Mire, sin duda podemos decir que hay poder en la unidad. Hay poder en hacer cosas como grupos, hay poder en navegar esta vida juntos, hay poder en la unidad. Miren, mucho más hay poder en la unidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en este lugar hay bastante poder que nosotros podemos tener si nos mantenemos unidos. Sin embargo, la realidad no es esa. Hace unas semanas atrás nosotros mencionamos que en nuestro mundo es bien difícil encontrar unidad. Hay muchas líneas que nos dividen en nuestra sociedad, las hemos mencionado, son líneas divisorias que son bien marcadas y hay un montón donde quiera. Hay líneas divisorias en la política hoy en día, ¿no? Y no debemos, ustedes saben la dinámica en la cual hemos nosotros vivido o la cultura en la cual estamos hoy de grandes divisiones políticas. Mire, hay líneas divisorias también de preferencias o gustos, si podemos decir, y un debate de gustos y preferencias que es histórico y ha sido debatido por muchos años, tiene que ver con la pregunta que si son mejores los perros como mascotas o los gatos, imagínese usted. Mire, yo no sé lo que piensa usted el día de hoy, pero quiero que ustedes participen un poquito. ¿Cuántos aquí prefieren los perros? Levante su mano, ¿tienen un perro en su casa? Ok, la mayoría. ¿Cuántos aquí prefieren los gatos? ¿Son gatos, familias de gatos en casa? Mire, Dios es un Dios de misericordia y de mucho perdón para ustedes. Y qué bueno que tenemos las mismas dinámicas, preferencias acá. Mire, hay líneas divisorias también, no solamente en preferencias, sino también esto cruza a los deportes, aún imagínese usted. Y yo como pastor que he ejercido ya el ministerio en español por mucho tiempo, esto tiene que ver con mis hermanos mexicanos. Mire, yo he notado algo, que hay una gran división deportiva en unos dos equipos de México bien particulares que tienen que ver con los Rayados y los Tigres de Monterrey, ¿ok? Yo, de lo que me han explicado, estos dos equipos son la misma ciudad, ¿cierto? Pero cuando este clásico sucede, mire, ahí ya hay líneas divisorias, ¿cierto? Los matrimonios se dividen, las familias se dividen, y ahorita no voy a preguntar a quién le va a usted para no meterme en problemas. El punto es que hay líneas divisorias por donde quiera, son bien variadas, son muchas. Pero las líneas más peligrosas, las líneas más desafortunadas, ¿sabe dónde suceden? En las iglesias, lamentablemente. En las iglesias. Mire, cuando una iglesia se comienza a dividir entre sí, todos nosotros como creyentes perdemos. Todos nosotros perdemos.
El día de hoy nosotros continuamos una serie que comenzamos hace unas semanas atrás. Nuestra serie de primera y segunda de Tejanos, mirando a Cristo en Houston. Y hemos venido estudiando el libro de Corintios juntos. Y cuando comenzamos esta serie, notamos rápidamente que esta iglesia, mire, estaba repleta de problemas. Y uno de los problemas que ellos tenían era las grandes divisiones que había en medio de ellos. Habían bastantes divisiones que nosotros vimos en las semanas previas, cómo Pablo comienza a hablar, a ayudar a salir de estas divisiones. Y él enfatiza, especialmente cuando habla de Cristo, él dice, mire, cuando nosotros estamos divididos, lo que hacemos nos afecta a nosotros y también el nombre de Cristo. Dice, debemos estar unidos para proclamar un mensaje claro de quién es Jesús. Ese era el punto de Pablo. Lo vimos en el principio, en el capítulo 1. La siguiente vez miramos que Pablo comienza a hablar del mensaje de la cruz. ¿Se recuerdan ustedes? Pablo dice que el mensaje de la cruz, el evangelio, nos une como personas. El mensaje de la cruz, dice, para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y él termina con estas palabras en el capítulo 1. Mire cómo termina este capítulo para hacer la transición el día de hoy. Versículo 30 del capítulo 1 dice así: pero gracias a Él, está hablando de Dios, ustedes están, ahí está nuestra palabra clave, unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, va a decir, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Dice, Cristo es nuestra unidad. Él es el que nos une, dice Pablo. Él es Cristo, nuestra sabiduría. Pablo termina diciendo, esta sabiduría consiste acá, y dice, en nuestra justificación, santificación y redención. El pastor Ray habló de estos elementos y sabe, estos elementos tienen que ver con el plan de Dios para nosotros en el Evangelio. El Evangelio. Esta sabiduría se trata de Jesús, Él es el que nos une, pero también se trata de esta obra redentora que tenemos en Él, las buenas noticias. Las buenas noticias que hoy nosotros predicamos es la sabiduría de Dios. Mire, hoy comienza Pablo a desempacar lo que es esta sabiduría de Dios y va a enfatizar dos tipos de sabiduría en este pasaje. Va a decir que hay sabiduría de Dios y hay sabiduría humana. Hay sabiduría de este mundo, va a decir. Ahora, le voy a decir de antemano, debemos de prestar mucha atención porque el pasaje de hoy es un pasaje complicado. Es un pasaje un poquito con bastante técnica, muchas palabras que a veces Pablo está hablando de una sabiduría y otra. Así es que presten atención, pero con eso también recuerden el contexto. El contexto aquí es que Pablo está corrigiendo las divisiones que hay en la iglesia, las divisiones que hay. Así que Pablo va a mostrar que la sabiduría de Dios, el evangelio, promueve unidad. Cuando nosotros creemos estas buenas noticias, dice Pablo, podemos estar unidos. Si es que comienza a hablar de esta sabiduría, es la primer parte de esta dinámica, la sabiduría de Dios, y comienza con él mismo. Mire lo que dice acá en el pasaje. Agarre su Biblia ahí, Primera de Corintios capítulo 2, finalmente comenzamos, versículo 1 dice así. Dice, y yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia o sabiduría. Cuando dice sabiduría acá, se está refiriendo a otro tipo de sabiduría. A la sabiduría, vamos a ver, humana. Él no vino de esa forma. Versículo 2. Me propuse más bien
estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo. Dice, él se propuso anunciar solo un mensaje, Jesús y este crucificado. El evangelio, las buenas noticias. Dice otra vez, versículo 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias o elocuentes, sino con una demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, de otro tipo de sabiduría. Dice, él no vino de una forma tradicional. Él vino de una forma distinta, con una perspectiva distinta. Mire, Pablo sabía muy bien que muchos en la iglesia de Corinto y muchos en la iglesia el día de hoy están dependiendo de sabiduría humana. Están siendo guiados por la sabiduría de este mundo de gran forma. Y mire, como resultado de seguir la sabiduría humana, esta gente quería oír palabras elocuentes. Quería oír cosas que sus oídos querían oír de estas personas que le estaban enseñando. Querían oír un mensaje que les iba a convenir quizás a ellos, para ellos mismos. Mire, él sabía que muchos predicadores y maestros que venían a este puerto de Corinto con bastante diversidad iban a ser tentados a comprometer la verdad, a comprometer la sabiduría de Dios para estar bien con la gente. Mire, Pablo sabía que la fórmula para tener una gran audiencia, hoy en día, en el tiempo de Pablo y también hoy en día, la fórmula de tener un montón de gente en las iglesias y seguidores era de darle a la gente lo que querían oír. Era seguir el patrón de la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo. Pero Pablo dice, yo me propuse hacer algo distinto. Yo me propuse cuando vine a ustedes a ser completamente diferente. Mire, el objetivo de Pablo era de ver vidas cambiadas. No era de tener seguidores, no era de tener muchos likes en su página de Facebook o seguidores en su cuenta de Instagram. No era eso. Pablo tenía en mente anunciar el testimonio de Dios y no el suyo. Vino con, dice, poder del Espíritu, con una sabiduría que no dependía de él, venía de Dios mismo. Una sabiduría hermosa que él nos va a explicar. Pero mire, esto me habla a mí mucho como pastor. Me trae convicción a mi vida porque le voy a ser honesto, transparente el día de hoy. Mire, para todas las personas que están en liderazgo o tienen influencia, y le voy a decir, somos muchos de nosotros acá. Usted puede decir, pastor, yo no tengo influencia, yo no tengo posiciones de liderazgo. Si usted es padre de familia, usted tiene liderazgo. Si usted es empleado o tiene personas que trabajan para usted, usted es persona de influencia. Y aquí, mire, para nosotros, líderes de casa, personas de influencia, la tentación para nosotros hoy en día es quedar bien con los demás. Es darle a la gente lo que ellos quieren oír. La sabiduría humana nos dice eso. Nos dice, dale a la gente lo que quieran oír y te va a ir muy bien. Todos te van a querer, todos te van a seguir. Muéstrales lo que tú sabes. Habla con elocuencia para impresionar a medio mundo porque así te los vas a ganar. Pero Pablo dice, yo no vine de esta forma. Yo vine de una forma distinta. Hay una sabiduría. Hay una disposición que no depende de nosotros. Que mire, los maduros, los que habitan por el Espíritu,
pueden tener en Cristo Jesús. Hay una sabiduría que va más allá y Pablo continúa hablando. ¿Okay? Versículo 6. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, con las de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. 7. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que estaba escondida, dice, y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo, dice, la entendieron, porque de haberla entendido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, y dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pablo dice acá, nosotros en Cristo tenemos algo mejor, tenemos una sabiduría dada a nosotros, dice, desde la eternidad. Ha sido un misterio revelado a nosotros para nuestra gloria. La pregunta otra vez, tenemos que tener esto claro, ¿qué es esta sabiduría de Dios? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, podemos concluir que tiene que ver con el plan de redención. Recuerde, siempre cuando leemos la Escritura la tenemos que leer en el contexto. No son pensamientos así de escoger. Aquí Pablo está haciendo un argumento de las buenas noticias, la sabiduría de Dios, es el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 8 otra vez. Dice, los gobernantes de este mundo, si hubieran entendido este plan de redención, este Evangelio, estas buenas noticias, dice, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Mire, estos supuestos gobernantes de este mundo, estos supuestos sabios con una sabiduría humana no entendieron, más bien hicieron lo que Dios quería que hicieran. La sabiduría de Dios, amigo, es increíble. ¿Sabe por qué? Porque ellos condenaron a Jesús en la sabiduría humana, lo llevaron a la cruz, realizando el plan perfecto desde la eternidad para cada uno de nosotros. Realizando la sabiduría de Dios sin saberlo. Imagínese usted, poderoso lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo concluye que esto es increíble. Él concluye y es como que si dice, usa un pasaje y es como si está celebrando esta sabiduría de Dios y dice estas palabras, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto, oiga, no necesariamente está hablando del futuro. Recuerde, ¿qué está hablando aquí Pablo? Él se está hablando de la sabiduría de Dios en el Evangelio. Es un misterio que ha sido revelado para nosotros hoy, para nuestra gloria. En otras palabras, está diciendo, mire, ningún ojo pudo ver. Nadie había escuchado, ninguna mente podía concebir esta sabiduría preparada para nosotros en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el punto. Hay una sabiduría dada a nosotros, hermano, amigo. La sabiduría de Dios es más poderosa que la sabiduría de este mundo. Es más grande de lo que podemos pensar. Ha sido preparada de antemano para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si creemos esta sabiduría, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, entonces, ¿por qué están corriendo a la sabiduría de este mundo? Si ustedes creen que el Evangelio es para ustedes y son redimidos por gracia, entonces, ¿por qué hay preferencias? Es el punto. ¿Por qué están divididos en medio de ustedes? ¿Por qué se están tratando de impresionar los unos a otros? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Por qué están como están? En otras palabras,
Hermanos, esta sabiduría de Dios viene como regalo de Dios, va a decir Pablo. Nadie aquí merece esta sabiduría. Oiga, nadie aquí puede saber esta sabiduría sin Él, va a decir Pablo. Él va a decir aquí y continúa, mire, esta sabiduría es dada por alguien, una persona increíble. Y continúa el pasaje, dice el versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Dice, Dios nos reveló este glorioso mensaje de sabiduría por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo da a conocer los pensamientos de Dios. Nos revela, mire, el Evangelio cada día más a nuestra vida. Nos dice qué lejos estamos. ¿Cuánto necesitamos a nuestro Salvador? Yo siempre digo, el Evangelio no es una puerta de entrada únicamente, hermano. El Evangelio es un recordatorio constante para nuestra vida que el Espíritu Santo nos da y nos enseña cada día qué orgullosos somos. ¿Cuánto pensamos en nosotros? ¿Cuánto más nos falta amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó en la cruz del Calvario? El Evangelio es constante y es una sabiduría dada por el Espíritu. Mire, al creer en Jesús, dice la Biblia, Efesios capítulo 1, 13 y 14, dice que somos sellados con este Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, recibiendo una verdad, una sabiduría de parte de Dios mismo. Y si tenemos esta sabiduría, esta verdad, el objetivo de nuestra vida debe ser el objetivo que tenía Pablo cuando llegó aquí. Cuando él dice las palabras, yo me propuse saber una sola cosa. Una sola cosa, Cristo y a este crucificado. Si nosotros habitamos en esta sabiduría, esa es nuestra perspectiva. Pablo anima aquí a la iglesia de Corinto, les recuerda este glorioso evangelio, esta sabiduría. Mire, este evangelio, esta sabiduría nos une como iglesia, nos hace uno. Desafortunadamente, mire, había gente, y va a decir, que no tenían el Espíritu, que rechazaron esta sabiduría de Dios por otra sabiduría, y comienza a hablar aquí de la sabiduría del mundo. Dice en el versículo 14 lo siguiente: el que no tiene el Espíritu, dice, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hermano, he aquí la línea divisoria más grande para la iglesia y para este mundo. La línea divisoria más grande e importante, amigo, para tu vida y la mía, dice aquí Pablo, es que hay dos tipos de personas. Hay personas que tienen el Espíritu Santo y hay personas que no tienen el Espíritu Santo. Hay personas sin el Espíritu y hay personas con el Espíritu. Mire, los que prefieren seguir la sabiduría humana de este mundo y los que por la gracia de Dios, nuestros ojos han sido abiertos a la hermosura de esta sabiduría en Cristo Jesús. Hay dos tipos de personas. Aquí hablando a los que no tienen el Espíritu, los que no tienen el Espíritu, dice, número 1, rechazan las cosas de Dios como locura. Esas personas no les interesa nada de Dios. Los que no tienen el Espíritu tienen una autosuficiencia de ellos mismos. Hay un montón de jactancia. Ellos la pueden hacer sin ninguna ayuda de nadie más. Yo la puedo hacer. Y siguen su vida de esta forma. Los que no tienen el Espíritu
Dice, dividen con el fin de sobresalir. Pisotean a medio mundo para llegar al lugar que ellos desean. Los que tienen el Espíritu viven de una forma distinta. Dice, reciben y aceptan las cosas de Dios. Regresan y se humillan. El regresar aquí, mire hermano, es arrepentirnos, es volver. Decir, yo estoy caminando de esta forma. Arrepentimiento literalmente es un giro hacia la verdad de Dios. Se arrepienten y se humillan delante de Dios. Y último, aman a Dios y a su prójimo. Ponen a personas antes de ellos. Pablo anima a la iglesia a recordarse. Mire, ¿dónde está parado la iglesia de Corinto? Y quizás es para nosotros hoy. ¿Dónde estamos parados, iglesia de Second en español? Amigos, si seguimos la sabiduría de este mundo y no tenemos el Espíritu Santo, oiga bien, tarde que temprano vamos a pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos la ayuda de nadie más. Vamos a comenzar a jactarnos, a tener el crédito por todo lo que nosotros hacemos. Y donde hay estas cosas, mire, hay problemas. Hay problemas en el corazón, ¿sabe? Hay divisiones en nuestro corazón, divisiones donde quiera que nosotros podamos ir. Siempre, oiga, estaremos corriendo detrás de lo que nos conviene. Siempre vamos a correr detrás de las cosas que queremos oír. Vamos a correr a lo más atractivo, vamos a correr a lo más sofisticado, lo más elocuentes para hacernos sentirnos bien, porque se trata de nosotros y no de Dios. Habrán, mire, competencias cuando pensamos de esta forma. Habrán menosprecios y vamos a tener la tendencia de pisotear a medio mundo para agarrar lo que queremos. Pero si nos alineamos con la sabiduría de Dios, mire, de un Dios servidor, de un Dios lleno de perdón, de un Dios que nos ama a nosotros, algo milagroso puede suceder en nuestra vida. Al conocerlo a Él cada día más, al habitar por medio del Espíritu Santo, caminar, dice la Biblia, en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, mire, nuestros valores comenzarán a cambiar. Los valores de Dios, valores de mansedumbre, valores de templanza, valores de humildad, valores de misericordia, valores de compasión y amor a los demás, comenzarán a ser nuestros valores. Cuando nos alineamos con esta sabiduría preciosa del Evangelio, su sabiduría comienza a ser la nuestra por la gracia únicamente de Dios. Eso es increíble, increíble para nosotros. Y le voy a dar ahorita para que se despierte usted, porque muchos están, híjole, sabiduría, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, preste atención. Pregunta de aplicación para ver dónde estamos parados el día de hoy. Pregunta, y usted contéstela ahí, estamos en la iglesia, así es que no va a decir, híjole, aquí todo se ve y se va todo en cualquier otro lugar, pero estamos en la iglesia. Contéstela honestamente. Pregunta es esta. ¿Cómo reaccionaríamos si alguien de la iglesia nos ofendería bien feo, nos ofende bien feo? ¿Cómo reaccionaríamos si alguien estuviera hablando mal de nosotros detrás de nuestra espalda en nuestro estudio bíblico, en este lugar? ¿Cómo reaccionaríamos si alguien pasa a largo de nosotros sin saludar? ¿Y qué onda, verdad? Decimos, ¿cómo reaccionaríamos? Mire, nuestra reacción en estas situaciones dan evidencia de dónde estamos parados.
Dan evidencia de lo que nosotros creemos del Evangelio. ¿Realmente estamos siguiendo, tenemos el Espíritu Santo o no? Es la pregunta cuando eso suceda. ¿Sabemos la sabiduría de Dios o sabemos la sabiduría humana? ¿Verdad? Me las va a pagar. Ahorita las vamos a pagar, ¿verdad? A trancazos. Sabiduría de este mundo. Mire, si seguimos la sabiduría de este mundo, tarde que temprano, hermano, vamos a ser destruidos. Se va a destruir esta iglesia local y nos vamos a destruir nosotros mismos como personas. Pero si seguimos la sabiduría de Dios, permanecemos en la sabiduría de Dios, mire, vamos a permanecer unidos, es el punto de Pablo. Ya no habrá divisiones porque Él estará con nosotros. Él nos ayudará a amar como Él ama. Si habitamos en esta sabiduría, Él nos da esta gracia. Amigo, la pregunta el día de hoy es esta: ¿dónde estás tú parado el día de hoy? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Y la Biblia es muy clara en lo que dice. Miramos aquí algo bien específico que no quiero pasar a la ligera. La Biblia es clara. Mire, para conocer la sabiduría de Dios, amigo, tú necesitas la ayuda de Dios. Es imposible conocer a Dios si Él no nos llama, si Él no nos trae a Él mismo. Tú necesitas el Espíritu Santo. Jesús es bien claro. Mire, si tú estás aquí, el Espíritu Santo te ha traído aquí. No es coincidencia. No es accidente que tu amigo al lado tuyo te haya invitado a este lugar. La Biblia dice que el Espíritu Santo trabaja en nosotros de esta forma. Esa es la función de Él para nosotros. Jesús la menciona. Mira estas palabras de Jesús. Cuando está a punto de ascender al Padre, le dice a sus discípulos en Juan 16, 7 y 8, dice: pero os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí está, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice aquí. Si nosotros estamos en el Espíritu, si necesitamos de Él en todo esto, Él nos va a dar su Espíritu Santo. Mire, Él nos va a traer convicción, la convicción que quizás tú sientes ahorita, amigo, de querer caminar con el Señor, no viene de ti, viene de Él. El Espíritu Santo está trayendo convicción a nuestra vida. Las buenas noticias son esta, amigo, en Cristo Jesús. La leemos claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Creer en Jesús. Esto, dice Pablo, no produce de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Amigo, las buenas noticias es que Dios ha hecho todo por ti en la cruz del Calvario. Las buenas noticias es que es por gracia, no es por lo que tú has hecho, porque sabes, todos aquí hemos fallado el blanco, pero gracias a Dios nos da una sabiduría increíble que al creer en Él es regalo para nosotros. Mira, para que no te jactes, porque en el Evangelio ya no hay autosuficiencia. En el Evangelio yo ya no la puedo hacer. El Evangelio demanda que nos humillemos, que aceptemos a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho y decir: Señor, yo no puedo sin ti, te necesito el día de hoy. Hay corazones aquí que están palpitando por una necesidad de rendirse delante de los pies de Jesús. Yo lo creo.
El Espíritu Santo está aquí y Él está trayendo convicción. Y te quiero decir, amigo, que es regalo para tu vida. Es un plan de redención de antemano, un misterio que ha sido revelado para nuestra gloria hoy. Hoy, dice Hebreos capítulo 3, versículo 8. Si ustedes oyen hoy su voz, la voz del Espíritu que te ha traído aquí, si hoy ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Amigo, yo no sé lo que tú estás pasando, pero estamos hablando de dos tipos de personas. Una sabiduría de este mundo, una sabiduría de Dios. El que tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu. Mira, hoy es tu día de venir a los pies del Señor y decir: Señor, yo te necesito. Necesito esta sabiduría que tú nos muestras en el Evangelio a través de Cristo Jesús. Y sabes, las buenas noticias es que Él te la quiere dar. Él está llamando hoy. La voz de Dios, por medio de su palabra, sigue abriendo ojos. Sigue resucitando a muertos espirituales. Hoy, que es la maravilla de estas buenas noticias, que no importa dónde está nuestro mundo, no importa la condición que estamos políticamente, no importa las divisiones que haya, no importa lo que tú tengas ahorita, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay gloria en Él. Hay sabiduría en Él. Hay gozo en Él, hay vida eterna en Él, hay esperanza en Él, hay poder en Él, hay todo lo que nosotros necesitamos. Nuestro corazón es saciado únicamente en Él. La sabiduría humana pasará, la elocuencia pasará, mas su palabra jamás pasará. Jamás. Así que hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón.